feliz de estar aquí en Happy Books. Yo soy Luisa Osorio y estoy hoy con la doctora Vanessa Benjumea, neuróloga, autora de este libro Mente Calma. Ya tuvimos la oportunidad de conversar en un live, pero la doc lanzó su libro y se nos fue. Me desaparecía en el momento del lanzamiento. Justamente, entonces logramos tener ese live para conversar sobre el libro, ya que era un gran lanzamiento de la editorial Penguin Random House y no queríamos esperar. Y hoy ya se dieron las cosas para poder tener a la autora aquí, a la doctora Vanessa, aquí conversando con ustedes sobre el libro Mente Calma, porque es que todos merecemos tener una vida con más calma, tener pensamientos pero con acción, y tener realmente calidad de vida. Y hoy vamos a hablar mucho de esa rumiación como las vacas, que se la pasan nosotros también con los pensamientos, pero eso hay que tener un objetivo y eso es lo que la doc Vane se dedicó a escribir todo este libro para hablar de la rumiación mental. Te voy a presentar, no te he dejado hablar, te voy a presentar, la doc Vane, la neuróloga, como la bautizaron sus pacientes. Es una apasionada de la neurología cognitiva y el bienestar mental. Y mamá de Antonio y Martina, que extrañamos hoy. Es médica de la Universidad de Antioquia, neuróloga de la Universidad CES y epileptóloga del capítulo latinoamericano de la Liga Internacional contra la Epilepsia. También realizó el entrenamiento de Mindfulness y Compasión de la Universidad de Harvard. Tal cual, esa soy yo, familia. Hola, ¿cómo están? No voy a estar acá con ustedes. Y te voy a contar algo. Cuéntame. Que la primera vez que yo mostré el libro al público fue con ustedes. ¿No sabías eso? ¡Qué bonito! La primera presentación, todo, viste tú, unos días antes del lanzamiento oficial. De verdad que primeros auxilios para aliviar los bucles de pensamiento. Bueno, yo usé la palabra rumiar, bucles de pensamiento es similar y creo que te lo dije en el live. A mí me encantó los agradecimientos, la manera de agradecer, ¿verdad? Entonces por aquí tengo a la vida por enseñarme que no existen imposibles. Yo te decía ahí, es una frase de una persona ganadora, una persona que no ve excusas y que siempre encuentra el camino para que las cosas pasen. ¿Sabes qué? Si les voy a decir desde el fondo de mi alma, hace un tiempo un profesor mío que se llama Andrés Kanner, él es un mexicano, pero digamos trabaja en Estados Unidos y lo conocí en un entrenamiento por allá lejos. Me dijo, Vani, para vos el cielo no es el límite. Y yo le respondí que ni siquiera, en serio, el cielo es el límite y no lo creo solamente para mí. Desde el fondo del corazón, si uno trabaja con disciplina, con amor, con servicio, sé que muchas cosas se pueden lograr. Y por supuesto yo no estoy hablando de un camino lineal donde todos somos felices todo el tiempo, no. Y eso es una cosa muy importante, que me vean a mí y en casa me vean a mí como una persona que se la pasa inmersa en el caos, solo que sabe devolverse de alguna manera hacia el equilibrio todo el tiempo. Y de eso se trata Mente Calma. Yo como hago desde las técnicas de las neurociencias para estar realmente mejor a pesar de que exista el caos cotidiano. El caos cotidiano, sí, porque siempre hay caos. ¿Te parece si hacemos una conversación muy lineal en el libro? Sí. Vamos a hablar de todos los temas que toca el libro desde el principio hasta el final. ¿Por qué dedicar un libro a la rumiación y a los bucles mentales de pensamiento? Ayer precisamente en una entrevista me lo dijeron, Vani, ¿será que es que vos estás viendo mucha rumiación en el consultorio? Me escribieron de ABC España, que hicimos algo esta semana. Y yo les dije, claro, es que probablemente yo tengo un sesgo, pues porque veo cerebro y mente. Y cuando uno ve cerebro y mente, pues ve ansiedad, ve depresión, ve un montón de condiciones que pueden aumentar la rumiación del pensamiento. Pero ojo que la rumiación no solamente se trata de tener ansiedad o depresión, porque no necesariamente yo tengo que tenerla para poder experimentar la rumiación. Yo puedo estar estresado, puedo tener insomnio, puedo estar en el modo supervivencia del día a día y tener la rumiación del pensamiento. Entonces esto es una indicación a decir, todos podemos tener rumiación y no necesariamente yo tengo un sesgo en el consultorio, pues porque veo personas que tienen enfermedad de la mente o del cerebro, ¿sí? Y lo otro que veo mucho en el consultorio, les voy a decir que es catastrofización del pensamiento, que uno se imagina el peor escenario posible siempre, y procrastinación. ¿Cuántos de acá no dejan para mañana lo que se puede hacer hoy? Entonces eso creo que son de los 3 diagnósticos que yo veo más frecuentemente en mi consulta.
¿Qué te parece si como abrebocas, así como lo dices, hablamos de la rumiación y de lo que se va a ver aquí en el contenido del libro? ¿Qué es la rumiación del pensamiento? ¿Cuáles son las consecuencias de la rumiación sobre tu salud mental y física? ¿Cuál es el origen neurocientífico de la rumiación del pensamiento? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que aumentan la predisposición a presentar rumiación del pensamiento? Ok. De eso es lo que básicamente se trata en el libro. Tal cual. Entonces empezamos con la primera, rumiación, ¿qué es? Exacto. ¿Me ¿Ustedes parece? qué se imaginan que es rumiación del pensamiento? Ya que yo hablo de la vaca, repetir y repetir una y otra vez un mismo pensamiento. Entonces cuando uno se queda ahí, ¿cómo? Exacto, y es que yo no sé si es que nos mal enseñaron a creer que la mente se la pasaba en silencio, pero realmente no, y yo lo explico en el libro. Tenemos 60.000 pensamientos al día, quizás más o quizás menos, pero todo el tiempo tenemos esa vocecita interna que nos está hablando. El problema es que la voz, pues a veces no tiene tanta luz en sus comentarios y se vuelve esa crítica interna o nos hace repetir una y otra vez un montón de cosas. Entonces cuando repetimos y repetimos pensamientos, preocupaciones, cosas que no están bien y no llegamos a una solución de ese problema sin acción, pues ese pensamiento desgasta. Y por eso es que nosotros decimos, claro, hay que hablar de rumiación del pensamiento, pues porque muchas personas lo podemos experimentar y no sentirnos tan bien. Y no sentirnos tan bien tiene una base, y es que la rumiación prende el estrés en el cuerpo, no solamente en el cerebro. Entonces todos los sistemas de alerta se prenden. Y cuando a uno se le prenden los sistemas de alerta, pues no solamente es que la mente se sienta pesada o fatigada, sino también que tiene más riesgo, por ejemplo, de obesidad, de sobrepeso, de hipertensión, de alteración del sistema inmune, que son las defensas, alteración gastrointestinal con diarreas, con estreñimientos, en fin. O sea que trabajar sobre la mente es trabajar sobre la salud del cuerpo también. Es que mira, aquí en la página 31 hay una explicación de la rumiación. Es como correr en una rueda de hámster. Mucho movimiento, pero sin avanzar. Es tal cual. ¿Sabes qué? Así se entiende facilísimo. Hace un tiempo leí algo con mi esposo sobre la carrera de la rata, esa en la que estamos metidos todos, que nos levantamos todos los días a hacer un montón de cosas y llega la noche. La rumiación es algo similar. Pasa y pasa de todo en nuestra cabeza, pero el ruido no es ninguna solución. Sí, y lo que hacemos es sentirnos al final del día, no hicimos nada, y que no hice nada, no me rindió para nada. Claro, que también lo hablas aquí y lo he leído, el multitasking, la multitarea, el hacer esto, pero un momentico voy al celular, pero no en la casa, ¿verdad? Porque el cambiar tanto de actividad, lo dices también en el libro, desgasta y gasta mucha energía. Entonces eso es por lo que al final decimos no hice nada y qué cansancio. Claro, pero familia, es que a uno le toca ya estar haciendo 1000 cosas al tiempo, ¿no? Es como que suena el celular y hay que leer un poquitico y hay que meditar y hay que trabajar y hay que cumplir con un listado interminable en el día a día. El multitasking, que es la multitarea, no sirve para nada en el cerebro, ¿sí? Yo sé que lo hacemos en el día a día y uno saca adelante su día así, pero el hecho de que el cerebro tenga que dividirse entre 3, 4, 5 tareas al tiempo, lo único que hace es desgastar. Pónganse a pensar, si yo me tengo que focalizar en 1, 2, 3, 4, 5, el cerebro tiene que estar haciendo switch, cambios una y otra vez, y solamente ese cambio implica un desgaste energético. Por eso es que lo que decía Lu, hacer trabajos en bloques hacen la diferencia sobre el cerebro. Es decir, al inicio del día voy a decir que tengo 10 cosas por hacer. Prioricen, coloquen su agenda. ¿Usted cómo va a semaforizar? Coloque en verde lo que tiene que hacer ya, coloque en amarillo lo que se puede hacer a las 10 de la mañana, coloque en rojo lo que puede hacer al final del día o inclusive no hacerlo hoy. Semaforizar, trabajar por bloques de 20 minutos hace la diferencia sobre su cerebro. ¿Listo? Esta semana que estuvimos con Iván Mazomejía, con su libro Rediseño, también decía eso. Al principio de la mañana, lo más importante. Y él dice inclusive que no coge el celular antes de las 9 de la mañana. Y yo le decía, ay, yo te mandé un mensaje recordándote que nos veíamos aquí antes de las 7 de la mañana, Dios mío, qué horror. Y decía, no tomar decisiones importantes después de las 5 de la tarde. Claro, porque es que el cerebro ya no está en el mismo punto. Y esto de no agarrar el celular es real, sino que es que yo sé que en el mundo estamos y pues yo tengo que mirar el celular literalmente para lo prioritario. Pero si ustedes pueden darse ese regalo, procuren los primeros 10 minutos después de haberse levantado no agarrar el celular. Hay una explicación, hay múltiples explicaciones alrededor de eso. Uno, no alimentar la adicción a las pantallas.
Dos, es que en ese momento su inconsciente es absolutamente permeable. O sea, no solamente el plano consciente, sino también el inconsciente. Y el hecho de que el inconsciente sea permeable significa que usted va a recibir un montón de información sin filtro para las más profundas esferas de su cerebro. Y usted probablemente lo que va a ver no son cosas positivas, sino todo lo que pasó negativo. Las primeras noticias del día, las cosas que realmente usted puede postergar y que no le van a modificar significativamente el inicio de su día. Clarísimo. Entonces ya me entienden, ese plano inconsciente que tenemos que cuidar al inicio del día y al final del mismo. ¿De acuerdo? Así es. Y ahorita hablaste de los 60.000 pensamientos que tenemos a diario. Sí. Y voy a hacer un zoom, que lo dices en el libro. El 80% son catastróficos. Esta semana me llamó el profesor de voleibol de Guadalupe, en el horario en que estaba ella en su clase, por las tardes. ¿Yo qué pensé? O sea, me la imaginé con el brazo quebrado, la nariz reventada. Y él llamaba a darme una muy buena noticia, que la había elegido para un campeonato. Imagínate, yo solo pensé, o sea, algo pasó malísimo. Lo peor. Las llamadas del colegio. Yo sé. Te voy a decir algo. Yo trabajo arduamente para que mi cerebro no responda en ese modo de supervivencia. Yo digo, ok, vamos a redirigir el pensamiento, acá no va a pasar, pero claro, pasa. Y más como mamás y papás. Por más de que nosotros debemos de tener amamos conciencia, disculpa, por más de que leí el libro, o sea, es un trabajo de todos los días. Y es que el amor en ese sentido duele, mi cielo, porque uno como que no pretende que a esa personita que tanto se ama algo le pase, ¿cierto? Y hay una cosa que debo explicar, que se llama el sesgo de negatividad. Imagínense que es una característica del cerebro que nos hace desviar la mente hacia lo negativo, no hacia lo positivo o lo neutro, ¿de acuerdo? Entonces por eso es que de entrada siempre pensábamos en lo peor, ¿no? Y hay un tercer escenario que se trata de nuestra cultura. Familia, es que nosotros no vivimos en medio de las flores, nosotros somos de Medellín y nosotros ya lo hemos visto todo, creo yo, ¿sí? Entonces eso hace también que quizás lo primero que se venga no es me la seleccionaron para no sé qué, sino que algo le pasó y está fracturada en tal clínica, ¿cierto? Bueno, ahorita decías que algo de no silenciar la mente, y tú lo dices aquí, no se trata de silenciarla del todo, entre paréntesis, algo casi imposible. Pero, ¿cómo se hace eso? Entonces hablas de prácticas que nos anclan al presente. La respiración consciente, la meditación, el arte, la naturaleza, la compasión, el perdón, el simple acto de detenerse y observar sin juicio. Eso está mucho en la parte de la segunda parte, donde están las técnicas, los tips, las herramientas que podemos agarrar y tener a la mano, pero ¿qué quieres decirnos de esto? Entonces, en la primera parte del libro van a ver toda la teoría. Okay. Yo quiero que ustedes se vuelvan neurocientíficos, como cuando me decía, yo ya soy súper canchero, neurólogo, después de leerme este libro. Eso es lo que quiero con la primera parte. Y lo segundo es que se llenen de decenas de técnicas para que estén bien en el día a día. De eso se trata el libro. No solamente decirles qué hay que hacer, sino el por qué. Clarísimo. Y cuando tú hablas de todas esas técnicas que menciono ahí al inicio en modo resumen, básicamente es puro mindfulness y puros órganos de los sentidos que me permiten anclarme al presente. Familia, la rumiación del pensamiento es como si uno estuviera por allá en la nebulosa, en ese bucle del pensamiento que no me deja volver a mi presente. Si ustedes se ponen a ver y me escuchan a mí con el micrófono, dicen, viste, estoy pasando como bueno, a pesar de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, de las preocupaciones, de lo que no he hecho, de lo que pasa mañana. Clarísimo, entonces poder centrar el presente, en el aquí y en el ahora, es una super cualidad que es entrenable en el cerebro y que es francamente necesaria. ¿Listo? Okay. Y es que de verdad también otra anotación sobre el libro. Se llaman simplemente tips, herramientas, ten en cuenta, como se puede llamar en cualquier otro libro, les voy a mostrar recordatorio amoroso. O sea, por favor, eso solo puede venir de esta Doc Vane, que está llena de amor para todos nosotros, que nos acaba de conocer, para sus pacientes, o sea, somos su familia, o sea, qué hermosura y así mismo, recordatorio amoroso. De verdad que el libro está lleno de amor. ¿Sabes qué siento yo? Yo toda la vida he sido así de tranquila, o sea, esta es mi versión desde siempre de cuna. Sin embargo, mis hijos me hicieron mucho más sensible. Me dieron 3 vueltas, familia, en lo vulnerable, en que ya lloro con cualquier cosa, no, mejor dicho, todo gira alrededor de los niños. Y ahí fue cuando yo cambié mi manera de abordar la medicina. Yo llevo casi 10 años de neuróloga, se va la vida, una década encima.
y empecé a los 16 años a meterme en neurociencias, o sea que tengo 2 décadas encima dedicada a la neurología, un montón de tiempo. Pero fue con el nacimiento de mi hija Martina, mi hija menor, que tiene 4 años, que dije, uy, de pronto lo puedo hacer diferente. Y en esa diferencia llegaron mis letras, llegaron los libros digitales, llegó una nueva consulta, me retiré del ámbito institucional y me volví mucho más amorosa de lo que ya era. Entonces eso de recordatorios amorosos no es solo estaba estipulado en este libro, sino en las letras digitales que ya había escrito. Desde siempre dice que se siente mejor, no, el amor es lo único que probablemente nos va a cambiar en el mundo, ¿o no? Sí. El amor todo lo puede. El amor todo lo puede. Vamos aquí a esta parte para que vamos teniendo claridad de que sí es rumiación y que no es rumiación, ¿te parece? Entonces aquí tú pones unos ejemplos. Sí. A ver, cuando sí hay rumiación, tú dices, la mente agrupa experiencias negativas o pequeños eventos aislados, les da un significado global y luego salta a conclusiones externas, catastróficas o irracionales que perpetúan el ciclo del pensamiento negativo y estresantes. Ajá. Vamos a algún ejemplo. Si Sí. quieres leo este de la situación claro. laboral. Puedes leer ¿Cuál te gustaría? o del trabajo. Entonces, lee el hecho y yo leo la respuesta mental. El hecho es, he cometido errores en mis últimas presentaciones del trabajo. Y la respuesta que dice la mente, soy un fracaso en mi carrera y nunca tendré éxito. Les ha pasado, ¿verdad? Muchos terminamos por allá, ¿cierto? Debajo de un puente. Un ejemplo de cuando no hay rumiación. Entonces, en este caso resulta más fácil analizar la situación objetivamente, se evitan las agrupaciones exageradas de hechos negativos y no se salta a conclusiones extremas, sino que se buscan soluciones o un enfoque adaptativo. ¿Cuál te gustaría? Podemos Que hacer leyéramos. unas relaciones interpersonales. Entonces, el hecho es, mi amigo no respondió mis mensajes y canceló nuestra última reunión. Y la respuesta de la mente es, puede estar ocupado, pasando por algo, hablaré con él para entender qué es lo que está pasando. Algo muy Es la sencillo, diferencia. aterrizar y no adelantarme, ¿sí? Porque probablemente mi mente me está llevando al peor escenario posible. Y no suponer como los 4 acuerdos. Como los Debería cuatro ser acuerdos. Uno de los un libro- acuerdos, no supongo. Un libro para siempre, no No supongan. supongan. Bueno, háblanos de la relación con la depresión y otras enfermedades mentales, que ahora nos dijiste que no, esto no es propio o exclusivo de depresión. Entonces, háblanos de eso, que por aquí tengo algo resaltado. Claro. Sí, o sea, no está Anclados, relacionado a tal depresión y cual. enfermedades A mí les mentales. dijeron que eludí los 4 acuerdos. Ese es uno de los libros, anoten. Esas cositas que uno se tiene que leer. Para toda Los la 4 vida, una vez en acuerdos la y el vida. quinto acuerdo. Sí, esa es la oportunidad de leer ese libro, un cafecito y se lee muy fácil. Listo. Y lo segundo es esto de la rumiación del pensamiento. Cuando uno tiene rumiación del pensamiento, pues claro, es muy frecuente cuando se tiene enfermedad de la mente. Porque cuando tenemos ansiedad y tenemos depresión, como que, digamos, la vida se ve más llena de sombras. Ese sesgo de negatividad está aumentado y hay más riesgo de rumiación y de catastrofización. Pero, ojo, no necesariamente tengo que tener enfermedad mental, que eso es algo importante. Por eso es que decimos que el 80% de las personas, 8 de cada 10, tienen rumiación del pensamiento a lo largo de su vida, en algún momento de su vida. Clarísimo. O sea que todos, ¿cuántos de acá han tenido rumiación del pensamiento? Sinceridad, sí, eso es muy importante, ¿cierto? ¿Saben qué es esto? Ayer lo decía en una charla, se llama la humanidad compragida, es algo que ocurre en el cerebro, cuando todos nos atrevemos a mostrar tanto las luces como las sombras, es decir, expresar nuestra vulnerabilidad y levantar la mano delante del otro diciendo, uy, yo sí tengo rumiación, se crea un lazo muy interesante, un lazo colectivo, ¿cierto? Y ese es el lazo verdaderamente digamos hermoso. Eso es como cuando uno está en pareja y solo muestra la luz y el resto se lo calla, la familia. Cuando se trata de humanidad hay que mostrar todo, el lado vulnerable y el lado que es fuerte, ¿cierto? Bien. ¿Qué te parece si me permites leer el checklist para Sí, sí. señales de que a ver si aplica la rumiación? Entonces, te descubres pensando repetidamente sobre lo mismo, sin avanzar hacia una solución o sin poder liberar tu mente. Se vayan apuntando y esto es como un examen. Te concentras de manera excesiva en tus fallos o en lo que podrías haber hecho diferente. Te cuesta estar en el momento presente y tu mente se aleja con frecuencia hacia las preocupaciones pasadas o futuras, lo que va a pasar, ni siquiera sabemos si va a pasar. Tus emociones negativas se amplifican con el tiempo, se repiten una y otra vez en tu mente y no logras encontrar una solución para resolver el malestar.
Tus pensamientos están afectando tu concentración, tus emociones y capacidad para disfrutar de las actividades diarias. Después de una interacción social, te encuentras repitiendo mentalmente lo que dijiste o lo que otros dijeron, preguntándote si cometiste un error o si alguien te juzgó. Sientes que tu mente está llena de pensamientos acelerados y con confusión o preocupación, como si estuvieras atrapado en tu propia red mental. Yo voy a hacer un paréntesis, Sí. Por ejemplo, esto de después de una interacción social. Familias que nos enseñaron que la validación externa era tan importante, que casi que nuestra felicidad depende de lo que diga el otro en medio de esa interacción social, ¿sí? Esa es la invitación. La invitación es a entender que mi valía no la define el otro, ¿cierto? Sino lo que yo hago en el día a día. No hay por qué quedarse rumiando en lo que pasó en una conversación, superarlo y ya. Sí, lo que dije estuvo bien, lo que dije Sí, estuvo claro, mal, me que estarán sirve lo que pensando fue. de mí. Otro, seguimos con el examen. Te encuentras visualizando futuros posibles llenos de catástrofes o malas decisiones que no han ocurrido, autogenerándote gran preocupación. Otro, intentas descansar, pero tus pensamientos no paran de circular. Díganme ya, ¿cuántos de ustedes se les ha hecho difícil quedarse dormidos porque la mente no los deja? ¿Y cuántos se me levantan a las 3 de la mañana a pensar? Que uno dice, ¿qué hago pensando a las 3 de la mañana? Ahí está la rumiación del pensamiento. Eso es puro pico de cortisol. 3 de la mañana levantarse a pensar. Te levanta tu mente en la madrugada literalmente a pensar, por ejemplo, a esas horas clásicas entre 2 y 3 de la mañana, lo que acabas de decir. Muy bien. Bueno, hagan ese examencito mental ahí, después lo hacen en el libro y lo analizan. En el capítulo 6 hablas de los factores de riesgo que aumentan la predisposición a presentar rumiación del pensamiento. Entonces vámonos, donde el sueño es uno de ellos, justamente. La página 109 tengo esta anotación. El sueño es como de lo más hermoso que tiene el cerebro. Hay una frase maravillosa que dice, si el sueño no sirviera para nada, representaría entonces el peor error evolutivo, porque por algo lo estamos preservando. A lo largo de la vida, la humanidad siempre ha tenido que descansar y por algo es. Y ese sueño sí que lo venimos entendiendo. Les voy a poner ejemplos. Cuando nosotros dormimos bien, reparamos el sistema límbico, ese centro de las emociones. Reparamos la amígdala, esa que nos pone, que estábamos hablando con Guadalupe ahorita, esa que nos pone irritables, ansiosos, con pánico, o sea que si no dormimos bien al día siguiente nos levantamos ya aceleraditos, irascibles y con el ánimo por el suelo. Dormir sirve para barrer esa basura metabólica que generamos ustedes y yo cuando estamos activos. ¿Saben para qué sirve esa basura metabólica? Para nada. Esa es la que se relaciona, por ejemplo, con el Alzheimer. Entonces, cuando no dormimos bien, empezamos a depositar esa basurita que hace que nos tengamos más riesgo, por ejemplo, de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Dormir bien sirve para el sistema inmune, para las defensas. Dormir bien está asociado a mortalidad. O sea, por favor, hay que dormir bien y hay que priorizar el sueño como una fuente de bienestar mental. Muy chévere lo del error evolutivo, ¿no? Esa frase es... Sí. Okay. Por aquí encuentro esta frase, ahorita que estábamos hablando al principio de qué es la rumiación y hablaba yo el ejemplo de, es muy claro, el de la rueda de hámster también. La rumiación es como caminar en círculos dentro de tu mente creyendo que avanzas, cuando en realidad estás en el mismo lugar. La Sí, definición perfecta sí, de sí, rumiación. también de la rueda de hámster. Miren estas frases: no soy lo suficientemente bueno, siempre arruino las cosas, hago todo mal, soy un fracaso, no merezco ser feliz, soy una carga para los demás, si los demás supieran lo que soy realmente, no me querrían. Eso también va como, el martes tuvimos aquí a Lina Botero, es una poetógrafa, y su libro habla mucho de la vulnerabilidad y el síndrome de la impostora. Sí. Y esto es el síndrome: no soy capaz, otros son mejores que yo, otros más bonitos, otros yo no lo voy a lograr. Cuando, por ejemplo, Blanca Mary Sánchez, una también autora, habla mucho, se lo digo mucho a mi hija, si ya lo hiciste, lo puedes volver a hacer, ya lo hiciste, lo puedes volver a hacer, ¿verdad? O sea, es como matar ese síndrome de la impostora, o sea, sí. O sea, si yo me siento aquí, yo ya lo he hecho, yo ya he conversado con autores, este va a salir perfectamente también, o mejor, que a veces digo, si seré capaz, ya lo hice, volver a hacer. Recuerden esa frase, a mí me gusta mucho esa frase. Hay muchas cosas alrededor de esto que quiero decir. Uno es que los micrologros hay que celebrarlos, porque cuando uno celebra lo que acabaste de decir, yo ya me senté con Vania y conversar con ella, esto no es algo nuevo para mí, me he sentado con incontables personas más, pues vos le estás diciendo al cerebro, viste, sistema de dopamina,
ya nosotros sabemos que podemos, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, celebrarse cada micrologro para retroalimentar el cerebro y decirle usted es capaz de hacerlo una y otra vez. Lo segundo es que imagínense que el síndrome del impostor es otro tema que me apasiona porque lo veo mucho. Hay mujeres que han hecho un montón de cosas en la vida, profesionales, por ejemplo, tienen más riesgo de desarrollar síndrome del impostor. O sea que vemos un montón de síndrome del impostor, hay muchas personas que estudian 1000 cosas en la vida. Cada vez que aflora un nuevo reto, ojo, no necesariamente con la profesión, ¿será que yo sí voy a poder con este reto de la maternidad? ¿Será que este nuevo trabajo yo sí voy a dar? Ahí siempre aflora el síndrome del impostor. O sea que el síndrome del impostor es cíclico, clarísimo, y tiene ciertos factores de riesgo. Entonces es darse la oportunidad de decir, listo, yo ya identifico este síndrome del impostor, muéstrele a su cerebro que usted sí es capaz de hacer un montón de cosas y que probablemente este siguiente reto también lo voy a lograr. ¿Listo? Doc, pensando en esto, ¿qué podemos decir a los niños? A tus hijos de 4, 6, a mi hija de 8 años, a los de 12, a los de 15, niños vulnerables que están pasando por cambios en el cuerpo, en la mente. Uno es que yo creo profundamente en la generación así chiquitica. En esta que viene la veo fortalecida, porque nosotros como papás estamos sanando traumas, sí. Nosotros como papás estamos cuidando nuestro ánimo, nosotros como papás le estamos enseñando de gestión emocional. Entonces creo maravillosamente, tengo una esperanza profunda en la generación que viene y en los siguientes 20 años de cómo va a cambiar la gestión emocional y las prioridades. Y lo segundo, qué hacer, qué decir. Yo sé que la maternidad no es fácil, eso tengo miles de ejemplos para darles personales. Sin embargo, pues yo con mis hijos procuro, uno, hablar, dos, los papás somos como que prestamos primeros auxilios psicológicos todo el tiempo, porque es un sistema nervioso que todavía no está regulado. Entonces yo, como papá, presto mi sistema nervioso regulado para que el otro se regule. Eso se llama corregulación. La idea no es gritar, la idea no es cautizarlo. Yo sé que a veces uno siente que se va a estallar, pero procure tener su sistema nervioso lo más regulado posible para prestárselo al otro. Bájese a los ojos del niño, mírelo de frente. Si el niño no entiende lo que está pasando, empiece usted a respirar lento, como si fuera un volcán delante de él. Muchas veces las personas empiezan a sincronizarse con uno en esa respiración lenta, ¿sí? Creo profundamente que el caos interno de papá y mamá se le pega al caos del bebé, ¿sí? Por eso es que en gran medida nosotros hablamos que nuestra gestión emocional procede de cómo nos enseñaron papá y mamá, ¿sí? Pero que eso se puede cambiar para que no sintamos que es un yugo. Es decir, sí, puede que mamá, papá me hayan gritado, maltratado, lo que sea, miren para atrás, pero yo también puedo aprender a lo largo de la vida que ese no es el verdadero mecanismo de gestión emocional y que a mis hijos los puedo educar de otra manera. Me encanta. ¿Qué tal si nos vamos entonces a hablar de la crianza, que también lo hablas aquí? La crianza potencial, sí. Pero antes quería leer esta nota clave. Sí. El perfeccionismo es una de las raíces de la rumiación y la procrastinación, que también lo mencionaste al principio. ¿Cuántos de acá perfeccionistas? Yo eso, digamos que lo trabajo. Los médicos tenemos un riesgo, digamos, aumentado de obsesividad, ¿cierto? Tenemos que tener un montón de variables al tiempo presentes. Sin embargo, creo profundamente que sobre el perfeccionismo hay que trabajar arduamente, porque es una fuente de, digamos, ausencia de bienestar mental. Claramente las personas que son más perfeccionistas se ponen a pensar más fácilmente en sus problemas, procrastinan, pues porque si no está perfecto no lo entrego o no doy el primer paso. ¿Listo? Entonces perfeccionismo sí. Yo no lo veo como un superpoder, sé que los rasgos de perfeccionismo, de obsesividad pudieran ayudarle a las personas a sacar los proyectos adelante, pero sin duda yo veo cómo las personas sufren cuando son altamente perfeccionistas. Vámonos entonces a hablar un poquito de los estilos de crianza. Sí. Estilos de maternidad y paternidad. La crianza es muy difícil, ¿no? Okay. Nadie nos enseña, como dicen. El reto de la historia, porque uno dice, ¿cómo lo hago perfecto? Pero perfecto pues no hay, ¿sí? Sí, creemos que lo estamos haciendo bien. Sí, y es que eso es algo súper chévere, colocarse la manito acá y decir, bueno, estoy dando todo lo que puedo, y cuando me equivoco, entender que todos nos equivocamos y ya está, y que de culpas está hecha la vida. En crianza hay tipsitos en particular. Sí, sí, sí. La idea es hacer una validación emocional del otro, decir, listo, entiendo lo que estás sintiendo y vamos a hacer esto para salir adelante. E intentar no ser muy controladores, ni centrarnos en el éxito igual a resultado, ¿sí?
eso hace la diferencia sobre nuestros niños. Soltarles un poquito el control y no permitir que su valía dependa de ese 5 sobre 5 en la nota que tienen. Yo creo que, y amaría que nuestros colegios hicieran una reestructuración educativa donde la gestión emocional, que era lo que estábamos hablando antes de empezar este live, se prioricen. Chicos, ¿para qué nos sirve física 3? Pues esos niveles de álgebra, ¿cierto? A mí no me sirvió para nada. Probablemente para ese momento mi cerebro desarrolló un poco mejor las áreas de matemáticas, ¿cierto? Pero creo profundamente que hay prioridades en la vida. Y una de las prioridades grandes es afrontar la adversidad intrínseca a la vida y cómo afrontarla con una mente calma. ¿Sí? Por aquí quiero irme al tema de las hormonas para sí. nosotras las mujeres. Entonces, a mí me encantó esto. Si eres mujer, espero que este apartado te llene de entendimiento y autocompasión y te libere de culpas. No lo demos tan duro. Te has llevado quizás a cuestas por muchos años, culpas que han sido malinterpretadas culturalmente y pasadas de generación en generación como capricho, locura o debilidad de género. Sí. Ya que ahora entiendes que experimentamos cambios en el sistema nervioso, tangibles y medibles, con las fluctuaciones hormonales a lo largo de la vida reproductiva. Enfócate en buscar soluciones o a pedir ayuda. Entonces también la terapia y todo esto es válido. Sí. Arriba la terapia. 100% arriba la terapia cuando es necesaria, 100%. Familia, esto lo escribí y me acuerdo perfectamente cuando lo estaba escribiendo, porque hablan de la debilidad de género. Y acá no se trata de debilidad de género, realmente son cambios tangibles en el cerebro, medibles. ¿Sí? Van a decir, vale, ¿cómo así que cambios medibles? A lo largo de la vida, con nuestra primera menstruación, con la fase premenstrual, con los embarazos y los pospartos y con la menopausia, nuestro cerebro cambia en la estructura y en la forma en la que se conecta. Por eso es que en la fase premenstrual nosotros quizás no optamos por las mejores estrategias de regulación emocional y podemos estar más tristes, más lloroncitas, más sensibles, más irritables, ¿cierto? Entender esa neurobiología hace que sanemos con nuestras hormonas y con nuestro cerebro femenino. Esto, fácil, en la menopausia también pasan 1000 cosas, ¿sí o no? El cerebro no se siente igual y el cuerpo no se siente igual, sino que nos han enseñado a centrarnos en lo tangible. Entonces hablan de los cambios asociados en el cuerpo, pero también hay que hablar de la mente. Y la mente en la menopausia no es la misma. Los centros cognitivos, los centros de regulación emocional, la atención cambia. Déficit de atención que estaban apagados y que llega la menopausia y vuelven y se activan. O sea, claramente las hormonas hacen con nosotros un montón de cosas. Hablas de bullying como otro factor. Sí, claro. Eso es para decirlo del bullying. El bullying cambia el cerebro de la persona que recibe el bullying y el bullying cambia el cerebro de la persona que lo hace. Imaginen eso, ¿cierto? Por eso es que a los dos hay que atenderlos. Al niño, adulto, adolescente que lo hace y a la persona que lo recibe. Cuando mi cerebro es víctima de un maltrato físico, verbal, pues cambia en centros relacionados con el reconocimiento de caras, centros relacionados con la regulación emocional. Por eso es que el bullying hay que atacarlo desde el inicio y si ya está presente, hacer un tratamiento temprano. Y eso aplica no solamente para bullying, ojo con esto. A lo largo de la vida, si usted experimenta un trauma, les voy a poner un ejemplo, algo tan grave como violencia de género, abuso sexual, secuestro. Una de las cosas que cambia el panorama y cambia su desenlace mental es que empiece con tratamiento psicológico, por ejemplo, psicoterapia temprana, y que alguien, su figura de confianza, lo respalde, de yo te creo lo que pasó, acá estoy para ti. Eso hace la diferencia sobre el cerebro. Clarísimo. Muy bien. En el libro, la doctora también nos habla de todo este tema enmarcado en el siglo XXI. Sí. Entonces, por acá hay un recordatorio amoroso que se los voy a leer. Permite que tu mente descanse, entendiendo que dormir, hacer nada por momentos y salir de modo supervivencia son actos necesarios de cuidado mental en los que tu cerebro se reorganiza, se activa diferente y se renueva. De verdad, es hacer nada, ¿no? Ayer me hiciste acordar, en la charla de ayer, estamos rodeados de perritos. En la charla de ayer, el primer conferencista habló
de estar súper activos todo el tiempo. La conferencia se basa, o sea, yo salí energizada de esa conferencia y la segunda conferencia era yo. Y yo, permítanse hacerla, empecé así, literalmente. Yo creo profundamente que la mente necesita espacios de reposo, tal cual como lo necesita el cuerpo. Como cuando uno está cansadito y le duelen hasta los músculos y uno duerme y se levanta reparado, lo mismo necesita la mente. Hacer la nada es una falta de bienestar mental, sino que nos enseñaron el afán de productividad. No tiene todo el tiempo que estar haciendo cosas. Hacer la nada, ¿qué significa? Hacer la nada significa algo que no está relacionado con su trabajo. Si usted es mamá, permita que sus hijos se los cuiden un manito. Reencuéntrese con ese cafecito que le gusta, o con ese libro, o con ese hobby que soltó. Eso es hacer la nada, familia. Casi que reencontrarse con los propios silencios de su mente. ¿Sí? Okay. Sí, eso me encanta. Vámonos a la segunda parte del libro, donde hablan de los tips, las herramientas, todas esas ayudas. ¿Cuál es tu preferido? Mi preferido probablemente siempre será el hielo, imagínate. Le tengo firme confianza al hielo, al método Minto. Y me va a decir, ay no, Vane, yo no tengo plata para comprarme la piscina. Si pueden comprarse la piscinita y llenarla con agua y un montón de hielo y hacer terapia intermitente metiéndose en las piscinas, empiecen a leer de eso y hagan la inversión. Pero pues en el mundo estamos y a veces no es fácil tener esas piscinas. Es algo tan sencillo como, si usted cree que su mente se le va a explotar porque tiene un montón de pensamientos en la cabeza, está en un ataque de pánico, ya no puede más, métase al agua, dése una ducha fría, entre más fría el agua esté mejor, que toque la carita 10 minutos. Esa es una de las formas de resetear el cerebro y subir un montón de neurotransmisores vinculados al alma. ¿Listo? Fácil. Y si no, más y Vane, yo no tengo ducha porque estoy en el trabajo. ¿Qué me van a decir? Opción, claro. Poncherita, conseguirla en el trabajo y meter la cara haciendo inmersiones faciales con agua fría. Miren que les he dicho la cara, ¿no? El pito es la cara y el agua fría. Entre más fría el agua, mejor. Y van a decir, Vane, no tengo ninguna ponchera, porque todo es posible, ¿cierto? Un hielo. Colóquese un hielo en la mano y sienta el hielo. Permítase sentir esa sensación tan extraña donde uno siente me está quemando, mi mano se está enfriando, se está derritiendo, mirar las gotas. Esta es una forma de anclarse al presente a través de los órganos de los sentidos. ¿Listo? Okay. O sea, también mindfulness de una vez. Es puro mindfulness. Todas estas estrategias son puro mindfulness. Mindfulness aquí y ahora, claro, al presente. La de la escritura, esa me gustó. Las páginas matutinas, tal vez que hace mucha gente, la practica y se habla muchísimo del beneficio de la escritura. Sí. Entonces, y eso lo digo yo a Guadalupe. Escribir lo que uno siente, botar ahí en el papel. Sí, la práctica de la escritura es poderosa. La escritura, yo siempre digo que para mí las letras son la catarsis del alma, así como las lágrimas. O sea que hablar con otro y soltar lo que siento es una forma de liberar toda esa presión que se siente acá adentro. O sencillamente reencontrarme con el papel y ser lo más sincera posible, sin filtro alguno, póngase a escribir. Y créanme que usted va a encontrar muchas cosas. Uno, se va a aprender a conocer. 2, se va a dar cuenta de todo lo que viene creciendo. 3, va a encontrar que errores se siguen repitiendo y que usted no ha hecho nada. Y 4, sencillamente va a sentir esa liberación de esa presión que tiene en el pecho. Entonces, si usted no tiene con quién conversar, esa es una opción, porque nunca habíamos estado tan conectados y tan solos, pues empieza a escribir como una forma de sanar su alma. ¿Listo? Hay un ejercicio de la carta. Ajá, la carta no enviada. La carta no enviada. Sí, sí. O la carta a mi yo del futuro. Sí. Entonces, eso es chévere, conversemos. Ajá. A veces, pues queremos decirle algo a alguien y ese alguien ya no está, o sencillamente ya estoy en contacto cero con esa persona porque me hizo mucho daño. Usted puede hacer cartas, que son cartas para expresar todo eso que le faltó decir. Escriba todo lo que siente. Puede irse por allá a un parquecito, al bosque, y hacer un baño de bosque, como le digo en el libro. Escriba todo. Y ya cuando usted sienta que soltó todo lo que tenía que soltar y que no había dicho, queme la cartica. Eso se quedó entre usted y el universo, y créame que soltó esas cosas, ¿sí? Por favor, no vean los ejercicios para la mente como ejercicios sin sentido. Todo tiene una explicación desde las neurociencias y créanme que esa es una forma de hacerle catarsis a ese pasado. ¿Listo? Doc Vane, ¿qué nos queda por decir? ¿Qué se nos pasó de lo que tanto dijiste en el libro para ir redondeando, porfa, y antes de que yo lea unas palabras de cierre de aquí del libro?
Familia, ¿saben qué siento yo? Que siempre es posible estar mejor. Uno a veces cree que no, pero debemos luchar de manera activa todos los días por cultivar esto que tenemos acá. Acuérdense que lo intangible es lo importante, no lo que nos enseñaron, que lo tangible era lo más importante, y créanme que lo es decir, esta silla me ayudó mucho a lo largo de la charla, pero sé que mi mente me ayuda más en el día a día para apagar los incendios cotidianos. ¿Sí? Y si no está bien, ojo que eso es muy importante, quizás las palabras más relevantes. Si usted aplica todas estas técnicas de todos los videos, de todos los influencers posibles, su mente no se siente en el mejor punto, por favor levante la mano, que hay un montón de terapeutas, psiquiatras, neurólogos que créanme que le pueden ayudar. Listo. Tranquila. Ay, gracias. Pasamos muy bien. Dame un momentico, Claro. por esto que acabas de decir, y quiero leer, me desconcentré. Acabo de ver, Tienes al razón. final hay un Unas montón de palabras. referencias bibliográficas. Si quieren Exacto. estudiar todo esto desde las neurociencias, ahí les digo que leer. En estas palabras de cierre, yo quiero que leer esta parte que tengo subrayada. Como dijiste, si es posible estar mejor día a día, vámonos con eso, si es posible. Si no nos hundamos en el hueco, en el hoyo, no nos dejemos. No Ojo que dejemos- esto no es positividad tóxica. dejemos, no Acá nadie dejemos. está hablando de eso, está hablando de afronte los incendios del día a día y vuelva al equilibrio todos los días. Y también otra cosa, puede ser común, pero no es normal, Exacto. ¿verdad? El problema es ese. Mira, todas estamos mal, todos no, o sea, Sí, que no estamos normalizando la desesperanza, la desconfianza, la ausencia de bienestar mental, pero pues el hecho de que sea frecuente no significa que sea normal. encuentra las raíces de tu rumiación, genera cambios graduales, escala pequeños peldaños, pequeños logros, cierra ciclos, rompe uno a uno los bucles y vence el sesgo de negatividad asumiendo los retos con la cabeza en alto. Sí que puedes, ¿verdad? Gracias, Doc Vane, por tanto amor, tanto conocimiento dejado aquí, tanto servicio, porque como hoy una frase muy linda, el que no sirve para vivir, el que no vive para servir no sirve para vivir, y esto es servicio. Esto es servicio, lo que tú estás haciendo, democratizando tu conocimiento al alcance de un libro para que cualquier persona se lo lleve a casa, lo lea, lo comparta. Sobre todo yo pienso mucho, siempre que leo eso, en los niños. O sea, qué rico compartirles esto, de enseñarles estos temas que nosotros apenas lo estamos aprendiendo ahorita de adultos, que no nos lo enseñaron de chiquitos. No, en la vida. Entonces- El servicio y el amor en el centro de todo y el bienestar mental como prioridad. Muy bien. Pónganse a pensar. Cierro con esto. Cerebro solo hay uno, mente solo hay uno. Del resto, muchas veces tenemos el parcito y son reemplazables a través de trasplantes. Imagínense la locura. Pero esta cosita que hay acá no. O sea que si hay que cuidar algo del templo es esto que está acá arriba. ¿Sí? El coco, cuidar el coco. Hijo de- Ya vamos con tu pregunta, gracias. Vamos a ir cerrando aquí, voy a cerrar el live. Despidámonos, agradezcamos, parece que se nos pausó. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Ya lo vamos a cerrar y nos vamos a despedir y agradecer a quienes nos acompañaron desde este live. Va a quedar guardado. Voy a poner a la Doc Vane en colaboración para que también quede, ¿te parece? 100%. ¿El de Journal o el de Doc? ¿Cuál de los dos? Journal. O los dos los pongo. Vamos a poner los dos, vamos a poner los dos. Y gracias y de verdad que guarden este contenido, compártanlo con quienes ustedes crean que pueda interesarles esta información, que creo que es a todo el mundo, a todos nos hace falta saber. Gracias Guadalupe por tu ayuda. Gracias. Chao familia.